Buenos días, queridos estudiantes del curso de ELEC 1020, Electrónica Básica. Hoy vamos a estar hablando del tema de medición del diodo de uso general como nuestro primer ejercicio sencillo de laboratorio. ¿Okay? Como ya nosotros vimos en la clase y en el material que yo les entregué para esta semana, el diodo es el primer componente electrónico que vamos a estudiar. Permite el flujo de corriente en una sola dirección, desde el terminal negativo al terminal positivo, o sea, desde el cátodo al ánodo. Aquí tenemos un ejemplo de un diodo normal de uso general. Como pueden apreciar aquí, la rayita representa el terminal negativo, el cátodo, y el otro lado, el otro terminal, viene siendo el positivo. Pues bien, como les dije, el diodo permite el paso de corriente en una sola dirección, y esta característica la vamos a estar viendo comenzando con el material de esta semana y el de la semana que viene, cómo esta característica permite la creación del circuito importantísimo que es el Power Supply rectificador, que como dice en el escrito, es un circuito que me va a cambiar la señal de voltaje AC que nos da la autoridad eléctrica en el voltaje de funcionamiento de todos los equipos electrodomésticos, electrónicos y digitales que existen en este planeta. Funcionan con un DC, la autoridad de energía eléctrica me genera un AC, y para cambiarlo necesito el Power Supply, y el protagonista principal, como vamos a ver en el material, es el diodo. Hoy vamos a ver cómo se mide. Para esto vamos a utilizar el multímetro. Este multímetro ya sabemos que lo utilizamos para medir voltaje, corriente, resistencia, pero tiene una escalita especial, si se fijan, con el simbolito del diodo, y esta escalita es la que vamos a utilizar para medirlo. En el material que yo les entregué a ustedes, tiene una parte que dice hoja de laboratorio, que ustedes van a llenar con lo que nosotros lo voy a estar haciendo aquí, y lo van a guardar en su registro para posteriormente. Ok, pues entonces, ¿qué vamos a hacer para medir el diodo? Es bien sencillo. Le vamos a hacer dos medidas. Me voy a copiar aquí en nuestra pizarrita. Le vamos a hacer dos medidas al diodo, y va a ser, vamos a poner aquí dos medidas, y esas dos medidas las vamos a llamar medida de resistencia forward y medida de resistencia reverse. En la medida de resistencia forward vamos a medir el diodo cuando se comporta en forward, ¿verdad? Cuando deja pasar la corriente. En la medida de resistencia reverse, cuando se comporta como una resistencia reverse bien alta que impide el flujo de corriente. Ya conocemos que la relación entre resistencia es: a mayor resistencia, menor corriente deja pasar, y a menor resistencia, mayor corriente. Por lo tanto, la medida de resistencia en forward me debe dar un valor de resistencia bajito. Para los estándares que conocemos, este valor, para que el diodo esté bueno, debe ser una medida de menos de 1 kiloohmio. Kiloohmio, que ya sabemos que son 1000 ohmios. Y la medida de resistencia forward, para que el diodo esté en buenas condiciones, me va a dar una medida, ya conocemos este simbolito, que significa infinito. Un voltaje que el metro es tan alto que el metro no lo puede leer. Pues entonces lo hacemos de esta manera. Para medir la resistencia forward y reverse, voy a utilizar este diodito que tenemos aquí, lo voy a colocar en el experimentador, y la vamos a medir, y estos valores que me dan aquí son los que ustedes van a copiar en la hoja donde dice resistencia forward y resistencia reverse. ¿Ok? Voy a colocar aquí el diodo. Piensen que tiene el negativo para este lado, el positivo para este lado. Lo voy a colocar aquí en nuestro experimentador, que ya hemos utilizado anteriormente para hacer los experimentos, ¿verdad? Y el que vamos a utilizar aquí para crear nuestro circuito, aquí lo voy a utilizar sencillamente para colocar el diodo, porque para medirlo no lo debo tocar con las manos. Pues entonces, ¿cómo va a ser la medida de resistencia forward? Todo esto está explicado en el material que yo le di, pero para repaso, para medir la resistencia forward debe estar el negativo del diodo con el negativo del metro, que es el terminal negro, y el positivo del diodo con el terminal positivo. Lo voy a hacer aquí, y si se fijan en la pantallita del metro, vamos a ver qué valor tenemos ahí. Dice 0.592 kiloohmios. Si se fijan, 0.592 kiloohmios vienen siendo 592 ohmios. Obviamente 592 es menos de 1000. Usualmente los diodos
de uso general, cuando lo medimos, están entre los 500 y los 700 ohms aproximadamente, o sea que este está en buenas condiciones en forward. Vamos a ver en reverse. Para ahora en reverse, yo voy a invertir la polaridad de los cables, el positivo del metro con el negativo del diodo y el negativo del metro con el positivo. Y si se fijan ahora en la pantalla del metro, me pone un 0L, que ya en el trimestre pasado nosotros vimos que significa una resistencia que no puede medir, o sea, para todo el efecto, resistencia infinita. Fíjense que este diodo entonces cumple con los parámetros, como dijimos aquí en la tablita, resistencia en forward menos de 1 kilo ohmio, aquí en este caso me dio 500 y pico, y resistencia reverse infinito. Si este diodo me da esos dos valores, ese diodo está en buenas condiciones. ¿Cómo sería un diodo que esté en malas condiciones? Pues van a haber podría haber dos posibilidades. Si la resistencia medida en forward del diodo es más de 1 kilo ohmio, nosotros decimos que ese diodo está abierto. O sea, no va a dejar pasar la suficiente corriente en forward y no va a hacer su trabajo. Si el diodo me mide menos de infinito en reverse, como vimos, pues ese diodo me va a estar dejando pasar cierta cantidad de corriente en reverse cuando se supone que la bloquee, y vamos a decir que eso va a ser una condición de cortocircuito. Cortocircuito es cuando por algún lugar del circuito pasa corriente de más, y esto va a hacer que otro componente electrónico con toda probabilidad sufra un daño permanente. Por lo tanto, resumiendo, para medir un diodo de uso general, vamos a hacerle siempre dos medidas. Medida de resistencia forward, esto es, alineando los terminales del metro positivo y negativo con los terminales del diodo, me debe dar menos de 1 kilo ohmio, y la resistencia reverse, que me va a dar entonces infinito al alterar la polaridad de los cables. Espero que este videito le haya sido de utilidad. Como les había dicho, este experimento es uno bien sencillo. Cuando tengamos la oportunidad de hacer el laboratorio, usted va a tener un grupito de diodos para poderlo medir de esta manera. Lo próximo entonces que vamos a ver es con respecto a la polaridad forward y reverse del diodo. Vamos a conectar en el próximo experimentito un circuito forward, un circuito reverse, y ahí vamos entonces a medirle los distintos parámetros al circuito. Lo único que me resta decirles es que sigan protegiéndose contra este virus. Vamos a luchar todos, y lo que podemos hacer todos nosotros es quedarnos en nuestras casas, porque lo que todos deseamos es que pronto podamos esto que está aquí hacerlo nosotros en persona, y podamos estar toditos juntos. Buenas gracias y que pasen un excelente día.